Primero que nada y antes de que me lo pregunten, leí este manga porque vi un video en YouTube que lo recomendaba. No empiecen a hacerse ideas raras porque ya los conozco, malditos. Pero bueno, dejando eso en claro, debo decir que esta es la obra más tóxica que he leído en los últimos años. De verdad que te dan ganas de golpear a todos los personajes. Eso y que además tiene escenas muy subidas de tono para ser un shonen. Casi que parece hentai por momentos, pero a pesar de todos esos detalles, es muy entretenido. Es algo bastante extraño, pero de verdad es entretenido. El morbo vende, eso lo sabemos todos, pero claro, también hay que saber hacerlo. O si no, luego terminamos con cosas como Kanokari y sus increíbles giros de trama, en donde su autor ya no sabe qué hacer para que no le quiten a su novia 2D. Pero en fin, ¿de qué trata Okairi Alice? Tenemos un triángulo amoroso entre tres amigos de infancia, Joe, Kei y Mitani. Joe está enamorado de Mitani, Mitani de Kei, y este último está enamorado de Joe. Las cosas se complican cuando Mitani se le declara a Kei. Aunque Kei la rechazó, no lo hizo sin antes besarla para comprobar que en efecto no le generaba ningún sentimiento, y lastimosamente Joe presenció todo eso, y al sentirse traicionado por su amigo se distanció completamente de él. 3 años pasarían después de ese terrible evento, y estos tres chicos terminarían coincidiendo en la misma preparatoria, pero había una gran diferencia. Kei ya no era un chico, y al reencontrarse con la persona que amaba, dejó de reprimir sus sentimientos, al punto de que podría decirse que empezó a acosar al protagonista. Esta es una historia bastante compleja. Por un lado tenemos un triángulo amoroso, pero por otro también tenemos una búsqueda de identidad, y cuando hablo de este aspecto no me refiero a Kei, quien dejó de ser un chico pero tampoco se considera una mujer. No, me refiero al protagonista. Yohei es un chico que no tiene muy clara la diferencia entre lujuria y amor. Algo bastante entendible considerando que está en esa edad en donde las hormonas suelen hacerte pensar en su mayoría con el de abajo. Lo interesante de esto es que en un principio el autor nos hace creer que la parte de la lujuria está totalmente enfocada en Kei, en cómo este hace cosas como robarle un beso al protagonista y en vez de alejarlo, parece que Joe lo disfruta, pero cuando hace eso se siente culpable porque está enamorado de Mitani. Ese es el punto de vista que tenemos en un principio, pero irónicamente con el paso del tiempo resulta siendo todo lo contrario. Cuando Joe empieza a salir con Mitani, vemos el lado más tóxico y repugnante al que puede llegar una relación. Mitani es esa chica que parece tímida, pero es el maldito diablo. Y perdónenme, pero a partir de aquí voy a hablar con spoilers. Necesito hacerlo, es importante hablar de lo que ocurre en este manga. Desde que Kei la rechazó y luego apareció 3 años después como una chica, Mitani le agarró muchísimo odio. Del tipo, te odio pero solo porque no estás conmigo, y si yo no soy feliz, entonces tú tampoco lo serás. Mitani empezó a salir con Joe solo para desquitarse de Kei, y trata al protagonista como un perro. Lo manipula a través de la lujuria. Le ordena que no vea a Kei, que haga lo que ella quiera, que no se toque, etcétera, etcétera. Y si él llegara a romper alguna de estas reglas, simplemente dejaría de darle sexo. Convirtió al protagonista en alguien totalmente dependiente de la lujuria. Su lujuria. Llegó a un punto en donde me dio más asco el protagonista por permitir todo eso que la propia actitud tóxica de Mitani. Y es que es como dice el dicho, las cosas solo llegan hasta donde tú lo permites. Podemos criticar a Mitani por ser una enferma, pero el problema viene cuando los demás le permiten actuar de esa manera. Tanto Joe como Kei no hacen nada al respecto para aclarar las cosas. El protagonista no deja de sentirse mal al estar con otra persona que no sea Kei. Sufre mientras tiene sexo con quien era la supuesta chica de sus sueños. Y por el lado de Kei, ella se inventa la excusa de que no quiere monopolizar a Joe y de que solo quería ayudarlo a salir con Mitani, excusa que utilizó para ayudarlo supuestamente con su entrenamiento sexual, y bueno, a otro perro con ese hueso. Más adelante ambos admiten la verdad, se quieren y se sienten bien juntos, pero de todas maneras admitirlo no cambia nada, porque Joe sigue en esa relación tóxica con Mitani mientras Kei llora en silencio. Actualmente en el manga esta situación no ha cambiado mucho, pero cuando Joe se dio cuenta de que estuvo actuando como un imbécil tras recordar la cara de sufrimiento de Kei, lo celebré como un gol al minuto 90, porque amigo, realmente estabas volviéndote muy patético. Hasta la propia Kei, que lo amaba incondicionalmente, se dio cuenta de lo mal que estaba por culpa de esclavizarse por el sexo que le ofrecía su novia. Una cosa de locos. Miren, yo estuve a punto de dropear esto, pero cuando Yohei se negó a tener relaciones sin condón con Mitani, que eso habría sido ponerse la soga al cuello, y se puso los pantalones, vi esperanza en esta historia. Por primera vez este sujeto estaba actuando como un hombre, porque actuar como un hombre, tal como lo muestra este manga, no es cogerse a una chica que sea linda, tampoco es cogerse a tu mejor amigo, que Yohei hizo ambas, pero no, actuar como hombre o como mujer es simplemente hacer lo correcto. Es darse cuenta de tus errores y tratar de enmendarlos. A pesar de que este manga me pareció muy tóxico y de que algunos personajes me dieron muchísimo asco como Joe o Mitani, la verdad es que dan tanto asco porque representan perfectamente la realidad de muchas personas. ¿Cuántos no tuvimos ese amigo que tenía que pedirle permiso a su novia para hacer cualquier cosa? Es el que nos reíamos cada vez que ésta lo llamaba porque le decíamos que lo estaba llamando la fiscalía.
Hay muchas personas así, personas que tienen miedo de romper con una persona porque creen que si lo hacen no volverán a encontrar a nadie que les dé placer. El sexo termina convirtiéndose en una droga como cualquier otra y no tenerlo genera ansiedad. Mitani se aprovechó de la necesidad de Joe e hizo lo que quiso con él con tal de destruir emocionalmente a una persona que nunca la quiso, porque Kei nunca estuvo interesado en ella. En los flashbacks de su infancia, él no la consideraba su amiga, ni siquiera quería hablarle. La única razón por la que la aceptó fue por Joe. Como dije antes, es una historia muy complicada. Todos los personajes tienen dudas, todos muestran su peor versión, y lo único que espero con lo que ha pasado en los últimos capítulos es que el protagonista deje de ser un imbécil y aclare su mente. Ojalá el personaje de Ren, que apareció relativamente hace poco, le ayude con eso, porque Yohei es una persona muy confundida como cualquier adolescente. No sabe si lo que siente por Mitani es amor, o si por el contrario lo que experimentó con Kei sí lo es. Lo único cierto es que por lo que pude ver tras el sufrimiento de Kei, es que ella siempre se hizo la fuerte y la razón por la que fue tan directa en un inicio con el protagonista es porque tenía miedo de que éste la rechazara si se le acercaba de la forma convencional. Aún no sé por qué esta historia se llama Okairi Alice, nadie se llama así, tampoco entiendo cómo es que esto es publicado en una revista shonen, no solo trata temas serios sino que además hay muchas escenas lujuriosas entre el protagonista y sus dos amigos de infancia, son explícitos tanto con Kei como con Mitani, así que no sé, es una cosa de locos lo que hacen en Kodansha hoy en día, pero bueno, al menos les doy crédito por la originalidad, y creo que eso sería todo lo que quería decirles. Leí este manga en una mañana y simplemente no podía no hablar sobre él. Si me preguntan a mí cómo quiero que termine esto, la verdad es que de ser posible, lo mejor es que el prota no se quede con nadie. Todo el mundo ha sido demasiado tóxico y lo mejor para ellos es que reflexionen y empiecen de nuevo con otras personas. Pero si no hay más opciones, además de Mitani y Kei, lo mejor es que Joe se quede con Kei. Al menos esa relación es más pura, por decirlo de alguna extraña forma. Y además ya todo el mundo sabe que se gustan. Hasta un tipo los vio besarse apasionadamente, así que ¿cuál es el mío, Yohei? Al menos Kei no te niega el sexo. Ah, amigo, las cosas que termina uno leyendo. Pero bueno, la verdad es que sí me gustó este manga. Es obvio que no es para todo el mundo. Tienen que tener una mente muy abierta. Y no lo digo por la sexualidad del protagonista o de Kei, sino más bien por las actitudes que estos toman a veces, ¿no? Esas actitudes tóxicas, esas actitudes estúpidas, masoquistas, etcétera, etcétera. Que son típicas de la adolescencia. Que obviamente no todos los adolescentes actúan de esa forma estúpida. Pero sí que todos tienen problemas a la hora de comprender lo que es el amor y la lujuria, ¿no? Recuerden que es una época donde las hormonas andan un poco moviditas y hacen que se suela pensar más con los órganos sexuales. Así que, bueno, es una buena representación de eso, tal vez un poco más oscura de lo que se esperaría, pero es una historia entretenida. Espero que no termine como Kanokari. Pero bueno, chicos, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Agradezco a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Y dicho eso, ahora sí me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.